Hola, Dios les bendiga. Continuamos pues con el patronaje de este bellísimo palazo. Hoy vamos a construir a partir del delantero nuestro posterior. Después de haber recortado nuestro delantero, vamos a colocarlo sobre otro papel y a partir de allí empezaremos a dibujar a lado y lado la figura de nuestro posterior de la siguiente manera. Comenzaremos por la bota. ¿Recuerdas que en el delantero habíamos quitado 1 centímetro? Pues ahora vamos a anexárselo a nuestro posterior. Nos quedará ancho de la bota más el centímetro que le quitamos al posterior y trazaremos una línea recta uniendo los puntos. Lo siguiente que vamos a realizar es unir el tiro con la bota en una semicurva de la siguiente manera. Ahora, en este proceso vamos a entender que cuando redujimos el centímetro del delantero, se redujo 1 centímetro en la rodilla. Ahora, al unir con esta semicurva, vamos a recuperar ese centímetro. De la misma manera, uniremos por la parte del costado con una leve curva. Uniremos la parte de la pierna con la línea de la bota, así como lo observas en este video. Después de rediseñar la parte de la pierna, nos vamos entonces a dirigir a la parte de arriba de nuestro palazo. Vamos a tomar la línea de la cadera y con nuestra tijera de papel vamos a abrir una abertura. Esto nos va a servir para darle luego amplitud a la medida del tiro. Luego vamos a prolongar la línea del tiro. Vamos a hacer una línea recta hacia afuera. El tiro tendrá la medida del delantero menos 2 centímetros. Recuerda, la misma medida del delantero menos 2 centímetros. Es decir, que si en el delantero, ejemplo, nos dio 7 centímetros, el posterior tendrá 7 menos 2 serán 5 centímetros. Marcamos y colocamos un punto que luego nos va a servir como referencia para empezar a formar nuestra curva de tiro. Después de avanzar la línea del tiro, vamos a empezar a dar la amplitud de la curva del tiro en la parte de arriba. Recuerda que este tiro siempre tiene que quedar más largo que el delantero por causa de la colita. Generalmente esto se avanza de acuerdo al derrier, desde 3 hasta 6 centímetros cuando tiene mucho derrier, pero en este caso no lo voy a avanzar hacia arriba como generalmente lo hacemos. Lo que vamos a hacer es una magia bella. Vamos a abrir en la línea donde hicimos la abertura, la línea de la altura de cadera, y es allí donde voy a dar el avance del tiro. Para mi caso, 5 centímetros, porque hay mucha colita para la persona en la persona, perdón, que se va a colocar este palazo. Si la persona que se va a colocar tu palazo no tiene mucha colita, solamente avanzas 3 o avanzas 4, que es como la norma general. Y mira, vamos repintando la curva del tiro y unimos los puntos así como lo ves en la figura. Si observas, la cintura nos queda exacta y la del delantero ya tenía 2 de costura. Lo único que yo voy a tener que avanzar en la cintura hacia afuera son los 2 centímetros de pinza. Repito, porque el delantero ya tenía la medida de cintura más los 2 de costura. Esto es una cosa maravillosa, mira. Y trazamos una línea recta uniendo con los 2 centímetros que sacamos de la cintura hacia afuera. Ahora vamos a empezar a dar la costura necesaria tanto al posterior como al delantero. En la cadera vamos a sacar el centímetro de costura y lo marcamos. Y vamos a unir con los 2 centímetros que sacamos en la cintura. El delantero pues ya no lo necesito, ya lo podemos ir quitando así. Observa, quitamos los brochecitos. Ahora vamos a empezar a unir los dos con el 1 centímetro de costura en la cadera. Vamos a dar centímetro de costura al lado de la rodilla, al lado y lado de la bota, al otro lado también de la rodilla. Recuerda que el tiro y la curva del tiro, todo lo demás ya tenía costura. Comenzamos entonces a unir con nuestra regla los puntos de la costura, así como lo estoy enseñando en el video. Observa la diferencia mínima que nos queda en este punto de la curva.
Eso es lo que hará que no se haga mucha bolsa en nuestro palazo, en esa parte del posterior. Ahora vamos a verificar que el tiro nos haya quedado bien. Voy a tomar la cinta métrica alrededor de la curva de mi tiro del posterior y del delantero, y esta medida me debe dar igual a la medida de la entrepierna que tomamos. Recuerda que te dije que era igual esa medida de la entrepierna a la curva del tiro, pues aquí lo vamos a corroborar. Nos va a quedar siempre con 2 o 3 centímetros de más por los centímetros de costura. Aquí estoy tomando mi cinta métrica, ya medí el posterior, mido el delantero y efectivamente me da la misma medida más los 2 centímetros de costura que ya tienen el tiro. El delantero lo vamos a solucionar allí donde abrimos para poder avanzar en el tiro. Lo vamos a cerrar con cinta o con super bonder o con pegastido, con ega, con lo que tengas a la mano para solucionar o para cerrar esa abertura. Ahora vamos a dar costura en el delantero. Lo que hice fue colocar mi molde sobre otro papel y empezar a dar las mismas costuras que en el posterior. Recuerda que en cintura y en tiros ya tiene costura. Usted me dirá, profesora, pero es más complicado porque mira todo el proceso que hiciste para colocar el molde ahora sobre otro papel. ¿No era más fácil dar las costuras desde el principio? Por supuesto que claro que sí, era mucho más fácil, pero yo quería explicar el proceso de colocarle en esta forma de trazar el pantalón palazo los centímetros de costura tanto en delantero como en el posterior. Lógicamente que si usted ve y capta bien clara todo el proceso, esto que estoy haciendo ahora lo podemos hacer desde el principio, ¿ok? Ya cada una se va adecuando a su manera de trabajar en el tiempo y en la experiencia y en el ejercicio de la realización del molde. Observa entonces cómo nos queda nuestro bello palazo en el delantero. Ahora vamos a tomar nuestro molde posterior y vamos a colocar encima de él nuestro molde delantero, logrando que coincidan las líneas de aplomo. Quiero decirte que el molde delantero deberá quedar con relación al molde posterior centrado y al lado y lado tienen que quedar 2 centímetros de costura, tanto en el dobladillo o en la parte del bajo deben quedar 2 a un lado y 2 al otro lado. Lo mismo en la rodilla, 2 a un lado y 2 al otro lado. De esa manera logramos el aplomo perfecto de nuestro pantalón palazo y está listo para llevar a la tela. Espero que te hayan gustado estas 3 clases de pantalón palazo, que lo coloques en práctica, que si puedes me envíes fotos para observar la construcción de tu bellísimo pantalón. También te agradezco si te suscribes a mi canal y me regalas un like. Y si quieres me puedes ayudar a compartir, eso me ayuda mucho. Un abracito gigante, recuerda que yo soy Ana María y esto es Liz y Enseñanza, la mejor academia de patronaje online. Besitos y abrazos, cielos abiertos sobre sus vidas.